Aquí va a depender de qué tipo de empresa o cuál sea tu giro en el que te interesas trabajar el inglés. El inglés siempre va a ser lengua franca. Claro. El 90% de las páginas en internet están en inglés. Hola amigos, ¿qué tal? El día de hoy me encuentro con la profesora Adriana González Hernández. Un aplauso de C para la maestra, por favor. Gracias por la invitación. ¿Qué tal, maestra? ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Un placer estar aquí con ustedes. No, el placer es mío. La verdad es que estoy muy emocionado para hablar sobre este tema tan importante como lo es el idioma, que ya está siendo pues un requisito básico para todos los profesionales que estamos saliendo el día de hoy. Y me gustaría empezar el programa contándole un poquito sobre mi experiencia con el idioma. Yo desde que tengo como 14, 15 años me vi, pues digamos, forzado, o sea, yo lo veía así en ese entonces, forzado a entrar a lo que era estudiar en inglés. Yo tuve la suerte que en la escuela donde yo estaba tenían el programa de Cambridge, entonces mi mamá obviamente quería que su hijo aprendiera inglés de las mejores instituciones, que bueno, así era como me lo explicaron, pero yo sinceramente lo detestaba porque pues yo estaba joven, quería andar haciendo otras cosas, ¿no? Lo detestaba. Aún así, logré llegar a, creo que era el penúltimo nivel, que es el FC. Okay. Pero sí estaba estudiando el CAE, pero no lo llegué a dar justamente por eso. Pero a día de hoy, la verdad es una decisión de la cual yo creo que sí me arrepiento, a pesar de que tengo pues buen nivel y todo eso, pero a día de hoy he perdido práctica, eso sí lo siento, y a veces flaqueo. Pero toda esta experiencia simplemente me enseña que al final el idioma es algo realmente importante, ¿no cree? Sí, totalmente de acuerdo. Es muy curioso, en nuestro país, me voy a remontar al siglo pasado, la gente rica, estoy hablando de hasta antes de la Primera Guerra Mundial, la gente con una posición económica elevada, que era la que tenía los negocios familiares de más de un siglo, hablaba francés. Okay. ¿Por qué? Porque pues todo el contacto era con Europa. Se viene la Segunda Guerra Mundial, queda Estados Unidos como la potencia económica surgiente, y los nuevos ricos, por llamarlo así, que eran toda la cuestión empresarial, empieza a inclinar el inglés hacia la lengua necesaria para poder comunicarte, hacer negocios fuera de nuestro país. Y entonces, pues bueno, todavía 70s, 80s, pues se consideraba como innecesario. Yo tuve mucha suerte. Mi papá hizo una maestría cuando yo estaba en mis primeros años de primaria y sufrió bastante porque el 80% de sus libros de texto estaban en inglés. Wow. Y entonces, dice, afortunadamente, pues yo estudié una maestría en ingeniería y pues las fórmulas esas no cambian, ¿verdad? Que si hubiera sido algo de humanidades, hubiera así batallado mucho. Entonces, cuando mudan a mi papá a trabajar a la Ciudad de México, pues yo iba a entrar a cuarto de primaria, mi papá llega ya con la idea de aprovechar y meternos en una escuela americana para que aprendiéramos inglés y nos diera como que esa ventaja competitiva para poder hacerle en adelante. Entonces, pues yo llego de Pollito Chicken en una escuela de provincia, en una ciudad mucho más chiquita que el puerto. Digo, sí soy veracruzana, pero no soy del puerto. A la Ciudad de México, a una escuela americana en donde 3 horas de español, 3 horas de inglés. Y tuve maestras maravillosas que me enseñaron a amar la lengua, al grado que pues aquí sigo, ¿verdad? Claro. Sí. Claro. O sea que lo que usted me dice es que no siempre el inglés fue ese idioma tan importante como lo es hoy en día. No, la importancia del inglés empieza a surgir a raíz de la Segunda Guerra Mundial, donde pues ya no era posible hacer negocios con Europa, y pues Estados Unidos fue realmente la única potencia económica que no tuvo que invertir en reconstrucción. Claro. Porque las otras potencias que existían, bueno, pues Alemania quedó dividida, Japón destrozada por 2 bombas nucleares, Francia, Inglaterra, lo que era el Imperio Austrohúngaro, que también se vio minado, Rusia, todos ellos tuvieron invasiones, bombardeos y demás. Entonces, pues gran parte de su capital se fue a la reconstrucción, y muchos de los
capitales industrializados o las grandes empresas que había en ese entonces, pues muchas de ellas incluso desaparecieron de un bombazo. Claro. Sí. Claro. Oiga, pero usted sigue pensando que el inglés sigue siendo el idioma principal en el mundo, porque por ejemplo, yo a veces trabajo como freelancer, como traductor, hago varias cosas. También copies, entonces trabajo con personas de diferentes países. Y por ejemplo, cuando yo busco así listas de trabajo, yo pensaba, de seguro voy a encontrar fácil porque pues tengo buen nivel de inglés, pero veo que los que más son requeridos, el primero que vi es el árabe, o chino, o así diferentes, también ruso. Entonces no sé, ¿qué otros idiomas actualmente son los más importantes además del inglés? Aquí va a depender de qué tipo de empresa o cuál sea tu giro en el que te interesas trabajar el inglés. El inglés siempre va a ser lengua franca. Claro. El 90% de las páginas en internet están en inglés, ¿sí? Y es la lengua que se enseña como segunda lengua en la mayor cantidad de países del mundo. ¿Sí? Entonces, el inglés llegó para quedarse, va a estar muy difícil sí, claro. Lo pierdas. Pero, por ejemplo, si tú estás interesado en lo que es la parte financiera, pues te conviene aprender árabe. Okay. Porque pues son los Emiratos Árabes y todos ellos son los que están llevando el pandero en cuanto a la parte financiera. Si te interesa la parte industrial más enfocada a la mano de obra, definitivamente el chino mandarín es lo que necesitas, porque pues, las grandes empresas maquiladoras están en China. Claro. Si te interesa la industrialización ya a grandes niveles, el alemán. Las principales industrias farmacéuticas y automotrices y de investigación están en Alemania. Okay. Si tu giro va a ser la parte diplomática, cultural, humanística, el francés es una herramienta que vas a necesitar. Claro. Se sigue considerando la lengua de las personas cultas en el mundo, ¿no? Entonces, pues ahora sí que depende de qué área te quieras especializar, donde tendrás que empezar a ver, bueno, cuáles son las necesidades, dónde están los líderes de las empresas donde yo quiero trabajar y qué necesito, claro. ¿No? Aquí en México, lo que mencionas es muy cierto, al igual que tú, pues yo también soy también hago luego mis pininos extras haciendo traducciones, y si tú te vas a las páginas de empleos, ya un 60% de los empleos te está pidiendo japonés-español. Es muy difícil eso. Sí. ¿Por qué? Porque son las empresas que están viniendo a abrir en México. Okay. Y casi todas son de maquila automotriz. Claro. Pues lo que dice hace mucho sentido. También lo veo, o sea, ahorita pensándolo, yo he conocido así gente de otras carreras, así como principalmente de negocios, y lo que dices es muy cierto, porque ellos usualmente se van a estudiar esos idiomas como alemán o ruso, así veo, además del francés, que es obligatorio como en mi carrera, que es la comunicación, pero pues obviamente porque ellos están enfocados a otro tipo de giro, ¿no? Así es. Ahora, a mí me gustaría también comentar, porque ahorita es una realidad que vivimos en una época moderna, donde ya tenemos muchísimas más facilidades, principalmente tecnológicas, y ahorita, pues, por ejemplo, en YouTube se bombardea de publicidad así de cursos de inglés, de que puedes aprender el idioma en 3 meses. Por ejemplo, yo he visto unos que usualmente siempre sale a la luz de que son estafas. Por ejemplo, que puedes aprenderlos hasta sin gramática y que te venden tu libro. Y a mí realmente, por mi experiencia, yo la verdad es que no me tardé 3 meses en estudiar todo lo que sé. Entonces, no sé, a ver, quisiera saber qué opinión tiene usted sobre estos cursos y también saber cuál es el mejor método para aprender cualquier idioma. Ok. Aquí vamos a hablar de necesidades. Y dependiendo de tu necesidad, claro, es lo que más te convenga. Aprender una segunda lengua no son enchiladas y tampoco hay una receta completa. De hecho, tu lengua materna te llevó unos 3 o 4 años aprenderla y medio dominarla. Hasta ahorita creo que no falla. Ahora, la diferencia entre aprender tu lengua materna y aprender la segunda lengua tiene que ver precisamente con lo que mencionas de la gramática. Cuando tú tenías 2 años y le decías, mamá, no cabo bajo mesa, mamá te decía, quepo, cabo, quepo, cabo, quepo. Pero tu mamá nunca te sentó y te dijo, mira, mijito, lo que pasa es que el verbo caber es un verbo irregular del tercer orden que cuando lo conjugas en primera persona,
esa explicación no te la dio tu mamá a los 2 años y medio, pero tú aprendiste que dices, no quepo abajo la mesa y se acabó, ¿sí? Y ya que llegaste a cuarto, quinto, sexto de primaria, entonces sí aprendiste que existen verbos regulares e irregulares. Cuando aprendemos una segunda lengua después de los 10 años de edad, tenemos ya un hándicap en nuestra contra. Y es que nosotros ya entendemos que existe la lectura y ya entendemos que existen las reglas gramaticales. Entonces, por fuerza quieres ver reglas gramaticales y quieres leer para poder entender la lengua. Entonces, todos estos cursos que te venden, estas apps maravillosas que te aparecen, que te dicen, que te prometen que en 3 meses lo puedes hablar, probablemente si aprendas a hablarlo. Si lo que a ti te urge es comunicarte porque te vas a ir de ilegal a chambearle, o porque, bueno, pues más o menos tienes nociones, pero no vas a necesitar escribir nada ni leer nada, nada más quieres hablar con el nativo. Sí, las apps funcionan, pero también dependen de cuánto le pongas tú, ¿verdad? No sirve de nada que descargues la app si nunca la abres. Pero si tú te abocas, pues sí, esas apps funcionan si tu necesidad es comunicarte oralmente. Si tú necesitas escribir, necesitas leer, necesitas pues estructurar oraciones ya esos cursos no te sirven. No. Definitivamente. O sea, ya cuando entramos al área de dominar realmente el lenguaje, eso definitivamente no. Sirve definitivamente. Hay muchos métodos. Ahorita está el comunicativo, que está enfocado en que nos comuniquemos, que es el que empleamos, por ejemplo, aquí en VM. Estamos entrando a la época del conectivismo, que también tiene mucho que ver con el programa Voz que estamos manejando ya para idiomas, en donde pues aprendes a través de una plataforma y haces conexiones con tus compañeros, y ya el docente ya no te explica y tú así, no, ya tú eres responsable de tu propio aprendizaje. Pero todo va con cuestión de, como te decía, necesidades. Es como los exámenes de certificación. ¿Qué examen de certificación te conviene? Va a depender de cuál sea tu necesidad. Ok. Entonces, pero por ejemplo, si yo lo que quiero realmente es aprender el idioma, ¿cuál es el camino por el que debo ir? O sea, debo centrarme con lo que, obviamente, bueno, igual y no es tan lógica o inteligente la pregunta, pero ¿debo quedarme solo con lo que es en la escuela o debo entrar a un curso, o ya también depende de todo lo que yo me esfuerce para aprenderlo en esas otras oportunidades que existen? Mira, el idioma aquí en VM es muy similar a lo que aprendiste en tus materias curriculares. Vamos a poner el ejemplo del estudio. Pues aquí a lo mejor aprendiste las bases de cómo grabar un programa de televisión, los equipos y demás. Pero realmente vas a aprender a hacerlo hasta que estás trabajando, metido, cargando realmente una cámara de jalacables con 20 personas gritándote y cometiendo todos los errores que puedas hacer. Lo mismo te va a pasar con el idioma. Yo te doy a ti la herramienta y si tú no la utilizas, obviamente se va a atrofiar. ¿Sí? Y si tú quieres sacarle filo a esa herramienta y tenerla puesta y pronta, pues vas a seguir trabajando. ¿Sí? Y aunque no lo creas, todo sirve. Si te empiezas a especializar, lo más actual siempre va a venir en inglés. Entonces necesitas poder entender esos artículos, libros, programas, manuales, reglamentos, etcétera, etcétera, que vengan en inglés. Entonces, todo eso ayuda a mantenerte vigente. Ahora, aún en tu generación, aún ahorita en pleno 2022, hay alumnos, me topo con alumnos que me dicen que, ¿para qué? O sea, qué flojera. La verdad, a mí, ¿para qué me va a servir el idioma? Eso no. O sea, yo tampoco entiendo de dónde viene esa mentalidad. O sea, sí entiendo de dónde viene. Ustedes son resultado de muchos años de considerar que el inglés, la educación física, la educación artística, pues eran materias extras. Y ustedes crecieron oyendo en primaria que pues eran las materias extras, y de hecho en las escuelas públicas pues tienes que dar una cuota para pagar por estas materias
extras. Claro. Entonces, esa mentalidad de que algo es extra es igual a que no es importante. O sea, puedo prescindir de él. Claro. Entonces, están llegando ustedes a la universidad con esa mentalidad. Claro. Por eso no de quiero. que somos una materia extra, Claro. de que no es necesaria, de que no me va a servir. Claro. Luego tampoco ayuda a que el honores, prográmate la clase de inglés los lunes a las 7 de la mañana para que los honores queden allí y no afecten las materias importantes como matemáticas e historia, ¿no? Sí. Prográmate, oye, que hay que salir a ensayar, que el Festival de la Virgen de la... ¿a qué horas tienen inglés? Y a esa hora pones el ensayo. Claro. Oye, que el desfile, que el ensayo, que la aplicación de los exámenes, enlace, que a la hora de inglés, o sea, el mensaje es claro, incluso por parte de las autoridades educativas de las instituciones. O sea, inglés es algo de lo que podemos prescindir porque no les sirve. Claro, sí. Igual y eso también fue lo que me pasó a mí, como le contaba al inicio. Yo pensaba como que, ¿para qué? No me sirve. Pero era justamente por eso. O sea, yo tenía mis clases en la mañana y me tenía que quedar, digamos, yo salía a 3 de la tarde y tenía que volver a mis clases de inglés, creo que 5, y salía a las 7 porque eran 2 horas de estar ahí. Entonces yo, pues obviamente, o sea, yo pensaba, no, ¿para qué me sirve? Y luego... Se vuelve obligación. Sí. O sea, no lo hacía yo por gusto, pero realmente sí era importante. O sea, tal vez esa fórmula o el proceso con lo que nos enseñan, igual eso es lo que fallan, ¿no? Pero, esa es la percepción. Claro. Que de hecho se va extrapolada y a lo mejor los que nos dedicamos a las lenguas nos sentimos muy identificados, por ejemplo, con diseño. La gente cree que hablar el idioma o dibujar pues es algo que puede hacer todo el mundo. Claro. ¿Sí? Y entonces llegas y te piden un logotipo, quieres cobrar lo que vale realmente tu trabajo y es muy caro. Sí. ¿Por qué tan caro? Igual te piden hacer una traducción, das una cotización pero ¿por qué tan caro si nada más es traducir? Pero los años de conocimiento, o sea, además no ayuda en nada que hay mucho software ya disponible libre en el que puedes hacer traducciones y diseños gratuitos, ¿no? Pero pues no es lo mismo, claro está. O sea, estás hablando de calidad, estás hablando de un trabajo bien hecho, estás hablando de un trabajo que va respaldado por años de práctica, de conocimiento, de estudio, pero la gente no lo ve, la gente lo ve de la forma en que tú no vas con el médico y te dice, son 800 de consulta, no dices, ay, ¿por qué tan caro? O sea, nada más aquí están los 800, porque pues, ya te dio la consulta, pero hay otro tipo de profesiones, y entre ellas incluyen las que tienen que ver con lenguas y diseño, como te decía, donde la gente se siente, pues, que cualquiera lo hace, entonces ¿por qué me cobras tan caro? Claro. ¿No? Sí, no, eso no hace nada. Tiene mucha razón. Y aquí hay algo importante que usted menciona, que es el hecho de la práctica. Porque yo, por ejemplo, yo tenía a mi maestro que de verdad es muy bueno, ojalá algún día lo vuelva a encontrar. Es de otro país, lamentablemente, entonces igual y tardo años en volverlo a ver, pero le agradezco mucho todas las enseñanzas. Y él nos decía algo muy importante, que el inglés es algo que no se puede dejar de practicar. No. Él decía que tenía una colección de libros de inglés, así como los workbooks. Entonces él, por diversión me pongo a rellenarlos, porque yo así practico y me mantengo vigente. Y es algo que se me ha quedado conmigo. Yo, por ejemplo, luego mis amigos se burlan de mí porque yo escucho pura música en inglés. Y ellos aquí obviamente pues escuchan más pues reggaetón o salsa o cosas así que son de aquí. Pero yo lo hago más que nada por práctica, y eso es lo que les digo. Yo practico así mi listening y trato de mantenerme vigente. Porque lamentablemente pues aquí no puedo mantener una conversación con alguien en inglés, y eso obviamente pues me va quitando un poquito esa habilidad que yo tenía, que por ejemplo en mis clases, cuando yo llegué acá y empecé a dar mis clases de inglés, pues yo sí tenía más fluido el idioma, pero ahorita sí me siento un poquito más flojo, o que me trabo, o que se me van unas palabras. Entonces aquí la pregunta es, si yo soy una persona que tiene un muy escaso tiempo, ¿cómo puedo seguir practicando el idioma? Vivimos en una época globalizada maravillosa en donde si no estás vigente en el idioma inglés es porque no quieres. Claro. ¿Sí? Porque con 2 teclazos estás adentro de internet. Claro. ¿Sí? Y puedes leer lo que quieras, escuchar lo que quieras y ver lo que quieras. ¿Sí?
Solo es cuestión, lo mismo, de que tú quieras. Y dices, bueno, es que no tengo tiempo. Ok, descárgate un audiolibro de un tema que te interese y lo vas escuchando mientras vas transportándote, ya sea que uses el transporte público, vengas en tu carro. Claro. ¿Sí? ¿Usted recomendaría, por ejemplo, hablábamos antes de estos nuevos recursos tecnológicos, ahorita también hay plataformas, yo nunca las he probado, pero dicen que sí son buenas, donde puedes hablar con gente extranjera y practicar tu idioma? ¿Usted recomendaría eso? Mira, nunca las he probado. He escuchado comentarios buenos y malos al respecto. Hay que leer muy bien pues, los contratos, ¿verdad? Sobre todo si vas a estar pagando una cierta cantidad. Claro, sí. Pero es válido, es muy bueno. Yo una de las razones por las cuales me enamoré de la lengua inglesa, además de mi maestra, es yo tenía amigos por correspondencia en todo el mundo. Wow. Llegué a tener 38 amigos por correspondencia en diferentes partes del mundo. Sí, por carta a la antigüita. Había un programa de televisión, obviamente ustedes no se acordarán de él, que se llamaba La Canica Azul. ¿Qué? Fue un programa en los 70s. Era un programa tipo documental en donde te pasaban pues, pequeños cortitos de cómo vivían los niños en diferentes partes del mundo. Digo, era un programa de niños para niños. Entonces veías los hábitos, las rutinas diarias de los niños en Finlandia, ¿no? Okay. Y con las cosas que tú decías, eso de que primero te metes al sauna y luego sales corriendo y te avientas desnudo hacia un hoyo en un lago congelado, pues como que a mí me da la impresión de que te va a dar un infarto, ¿no? Pero para ellos era lo más normal, porque eso es lo que se estila allá, por ponerte un ejemplo, ¿no? O la importancia de los clubes de fútbol en África, o sea, pero eran cosas que te interesaban porque eran niños, ¿no? Claro. Y al final decían, mándanos una tarjeta postal de tu país con tus datos y el tipo de amigo por correspondencia que estás buscando. Okay. Entonces yo mandé como 5 o 6 y esperaba 5 o 6 semanas y te llegaba una tarjetita con los datos de tu nuevo amigo por correspondencia. Entonces te sentabas, le escribías la carta, ya sabes, la emoción de ir a correos, comprar tu sello y enviarla y esperarte que te contestaran. Claro. Y así era el ir y venir de cartas, a lo mejor se conectaban unas 8 veces al año, ¿sí? Me acuerdo que mamá las usaba de arma de extorsión, porque llegaba yo de la escuela y veía y de pronto veía que tenía 2 o 3 cartas allí esperándome en la entrada y la comida, la tarea, levantas la cocina y entonces sí ya era como el celular. Exactamente, y entonces sí ya puedes ver tu correo, comías la tarea, dejabas rechinando limpia la cocina y ahora sí ya acabé, ok, ten tus cartas, ¿no? Qué bonito. Pero para mí eso fue, o sea, el idioma para mí era porque yo quería seguir haciendo amigos por correspondencia y quería seguir trabajando. Y así como ese fue mi interés, cada uno de nosotros tiene que encontrar qué le llama la atención. O sea, incluso algo tan simple, TikToks, bueno, empieza a ver a tiktokeros que hablan en inglés. Sí. ¿Sí? Y ahí empiezas a... Y ahí empiezas a soltar el oído un poquito.